Gracias, congresista Morales. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tenemos que estar claros qué estamos debatiendo en este momento. Y estamos debatiendo una aplicación de la Constitución que en el artículo 93 señala que los altos dignatarios, entre ellos los miembros de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, tienen la protección del antejuicio político cuando cometan presuntamente delitos en el ejercicio de su función y hasta 5 años después para ser procesados sobre estos presuntos delitos. Y el otro tema, señor presidente, son las infracciones constitucionales, que son las transgresiones a la Constitución, que no necesariamente pueden ser delitos, pueden ser transgresiones constitucionales que no configuren plenamente la comisión de un delito, señor presidente. Y esto que tiene que estar claro también, el otro elemento es cuál es el grado de certeza que tenemos que tener para autorizar un antejuicio político, señor presidente. Yo quiero señalar, señor presidente, que lo que estamos debatiendo aquí es un antejuicio. Y claramente eso está establecido en el artículo 89 de nuestro reglamento, que señala, señor presidente, que una vez recibida la denuncia por la comisión de un presunto delito, señor presidente, la subcomisión tiene que determinar, previa evaluación, si es que esto es admisible y procedente, señor presidente, cosa que se ha cumplido. Pero inmediatamente se traslada, señor presidente, a que la subcomisión nombre a un congresista que haga las veces, señor presidente, haga 2 funciones. Congresista delegado, la presentación del informe de determinación de hechos en un plazo no mayor de 5 días hábiles, 5 días hábiles. Y en segundo lugar, presente un informe final luego de realizada la audiencia convocada por la subcomisión. Todo ese proceso, señor presidente, dura 10 días hábiles. Y es por eso, señor presidente, que en el informe que haga, que debe hacer el congresista delegado, en este caso el congresista Horacio Pacori, tiene que contener la relación de los hechos que se presume habrían sido en los cuales se han cometido los delitos presuntamente, señor presidente, y el congresista Pacori ha presentado 13 hechos. No tienen que estar necesariamente totalmente probados, señor presidente, porque si no estaríamos ante un proceso que tiene que tener todas las garantías del caso, que sí lo debe tener en un proceso penal. Quiero hacer la comparación, señor presidente, una vez que se inicia el proceso penal, un proceso penal, señor presidente, no solo tiene... Tiempo adicional, congresista Quintanilla. Presidente, no solo tiene 5 días hábiles, como ha tenido el congresista que ha oficiado en esta oportunidad, señor presidente, como delegado para esta materia, sino el proceso penal, señor presidente, tiene la posibilidad de que en la etapa indagatoria 8 meses, señor presidente, en la etapa preliminar. Luego en la investigación preparatoria, para formalizar, tiene hasta 36 meses. Y el proceso penal, dependiendo de la carga procesal, podría demorar 1 año. Casi tiene, señor presidente, en el Poder Judicial 5 años cuando se trata de un delito grave como es la pertenencia a una organización criminal. El proceso político dura 5 días. Y si en 5 días, señor presidente, solo se tiene que ver que hay la presunción del delito, que el delito es tipificado como tal, que hay hechos que tienen un carácter relevante para ser juzgados. No se le pide al consejero, al congresista... Tiempo adicional. Gracias, señor presidente. No se le pide que haya actuado todas las pruebas. Para actuar una prueba, señor presidente, solo en la notificación al imputado se requiere 3 días previos. Y en 5 días, señor presidente, no puede notificarse, porque a su vez el imputado
tiene la posibilidad de rehuir concurrir en la primera oportunidad y tiene derecho a una segunda convocatoria, señor presidente. Diferenciemos claramente cuáles son las funciones del congresista delegado en este caso y la decisión que adopta el Congreso de la República de adoptar, señor presidente, autorizar su juzgamiento. Y ahí viene el otro problema que ha hecho mención el congresista Humberto Morales, señor presidente, que tendríamos que tener mucho cuidado de no transgredir las garantías del debido proceso. Y creo, señor presidente, que deberíamos tomar una decisión consciente si es que eso va a proceder o no. Porque no vaya a ser por apurarnos, señor presidente, terminemos incurriendo en transgresiones. Para que pueda concluir, por favor. Del debido proceso, señor presidente, que más tarde puede traernos consecuencias políticas absolutamente negativas, señor presidente. Señor presidente, nosotros consideramos que tiene que diferenciarse claramente lo que es la responsabilidad de la Comisión Permanente, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y dentro de ellos el congresista delegado de un proceso penal con toda la garantía del caso. Finalmente, señor presidente, no estamos condenando en definitiva, sino estamos autorizando su juzgamiento. Esa es la diferencia, señor presidente. Para que concluya, por favor. En el proceso político y el proceso judicial que debe tener toda la garantía del caso, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra la congresista Vilca Toma. Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención tiene lugar para solicitarle al congresista Pacori, como responsable de esta acusación constitucional, realice la integración respecto a la imputación en relación al delito de crimen organizado que el día de hoy ha tenido lugar a discusión por la cuestión previa admitida. El congresista Morales ha hecho alusión a la configuración, ¿no?, de lo desarrollado en la ley 30.777. Pero como lo dijimos en la comisión permanente, el congresista Pacori, a diferencia de la fiscal Sánchez, que tiene la facultad de investigar a los magistrados que no tienen inmunidad, sí lo está invocando. El congresista Morales está desarrollando, pretendiendo acoger los datos que existen en esta investigación por un delito que el congresista Pacori no ha invocado en esta acusación criminal, en esta acusación en el extremo de crimen organizado. Por lo que solicitamos que se integre la imputación del delito estipulado en el artículo 317 al amparo de la ley 30.777. Asimismo, solicitamos, señor presidente, que de acuerdo al artículo 317 se pueda desarrollar exactamente en qué consistió la participación del juez supremo Inostroza. Porque como bien lo ha dicho el congresista Quintanilla, en el futuro, no muy lejano, los investigados van a poder interponer una tutela de derecho a nivel del Poder Judicial. Si es que no logramos superar aquello que constituye una debida imputación. Lo repetimos, no estamos hablando de pruebas, no estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de una debida imputación. Es decir, si estamos invocando el artículo 317, tenemos que poder desarrollar de manera concreta, con la información que se tiene, la participación de cada una de las personas a las cuales les estamos imputando ser integrantes de la organización, de la presunta organización criminal de los Cuellos Blancos del Callao. ¿Para qué? Para que cuando esta documentación, esta acusación llegue donde el fiscal de la Nación, en este caso, no va a ser el doctor Chávarri, sino va a ser el doctor Pablo Sánchez, cuando tenga que formalizar su denuncia ante el Poder Judicial, no se vea imposibilitado por lo que establece la Constitución. Es decir, que él no pueda modificar en ningún extremo, ni para corregir, ni para ampliar aquello que se va a imputar desde el Congreso. Reiteramos, nuestra intervención no es para perjudicar, no es para criticar,
es para pedir que en esta instancia, pese a que ya hay varios momentos que van a ser aprovechados por la defensa, se complemente aquello que no se ha realizado. Porque no se puede únicamente... Tiempo adicional. Porque no se puede, señor presidente, únicamente invocar un informe de la fiscal del Callao sin que en el Congreso se deba desarrollar adecuadamente la imputación penal. Nosotros pedimos que en estas circunstancias, en el Pleno, donde se puede realizar este tipo de integración, se cumpla, para que no podamos darle lugar a la defensa durante el desarrollo del proceso a la interposición de una tutela de derechos donde ellos puedan invocar y decir: el Congreso tuvo la oportunidad en diferentes instancias de corregir, de precisar aquello que es una exigencia para nosotros. Ya será el fiscal encargado el que formalice, pero ese fiscal encargado necesita contar con lo mínimo, que es una debida imputación. En ese sentido, solicitamos, señor presidente, que se acoja nuestra intervención a efectos de que se pueda integrar y se pueda precisar. Tiempo adicional. De acuerdo al tipo penal, la participación de cada una de las personas sobre las cuales que estamos imputando el delito previsto en el artículo 317. Asimismo, reitero, en atención a la exposición del congresista Morales, también se pueda integrar que este delito está siendo investigado bajo el marco de la ley 30.077, tal como lo está haciendo la señora fiscal en el Callao. Asimismo, de esta misma información que nosotros estamos desarrollando, recogido de los datos que ha obtenido el congresista Pacori, también se advierte que, de acuerdo a la imputación de los otros delitos que han sido aprobados, hay información que da lugar a que también el señor Juan Miguel Canahual Paugás y Ricardo Chan Recuay deban ser investigados. En ese sentido, se deje constancia para que sea la autoridad correspondiente la que remita las copias a las instancias debidas a efectos de que ellos también puedan ser investigados. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcatoma. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Algo grave ha ocurrido en el Congreso el día que en la Comisión Permanente se varió el acuerdo, el voto mayoritario que hubo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que planteaba que tanto el señor Inostroza como los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura debían ser acusados por crimen organizado. Y mientras nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros niños, nuestros jóvenes dormían, a las 2 de la mañana ocurrió un extraño viraje y se dijo que se los podía acusar de otros delitos, pero no de crimen organizado. Y eso, presidente, para el Frente Amplio es un acto no solo incomprensible, sino éticamente repudiable. Nosotros consideramos, presidente, que no se puede hacer que en virtud de un artículo de un acápite del artículo 100 de la actual Constitución, que dicho sea de paso, ya fue modificado en las modificaciones constitucionales que ayer se aprobaron, el Congreso tenga la potestad de amarrarle las manos al Ministerio Público cuando fruto de una acusación constitucional se dice lo pueden investigar, pero solo por esto y por ninguna razón más. Y justamente ese artículo había sido cuestionado por el expediente 006 del Tribunal Constitucional, que decía que eso violenta el mandato jurisdiccional y la autonomía del Ministerio Público. Y por eso, menos mal, en la reforma constitucional que ayer se ha aprobado, se ha sacado. Pero estos señores van a ser acusados constitucionalmente con la vigencia de la actual Constitución. Y por tanto, si acá se dice que no pueden ser acusados por crimen organizado, se le está diciendo a la Fiscalía, ustedes no pueden investigarlos por crimen organizado. Y eso, presidente, constituye un blindaje. Eso constituye un mensaje a la impunidad. Y por eso, siendo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
correctamente deliberó y decidió que sí debían ser acusados, acá no debió ocurrir en la comisión permanente una descalificación del acuerdo que se había tomado. Y eso ha sido corregido hoy día, presidente, con el tema de que la cuestión de orden efectivamente se considere el tema de reconsiderar la acusación por crimen organizado. Y por eso, presidente, no podemos incurrir en aquellos mensajes retóricos, varios de ellos Tiempo adicional. pseudo religiosos, baratos. Yo esperaba de abogados tan caros y algunos de ellos tan prestigiosos, que bueno, a lo mejor no tienen derecho ni obligación de estudiar ni siquiera un breve texto teológico, ¿no? Pero han venido acá a invocar a dioses sin distinguir que no han invocado a dioses, han invocado a ídolos. Y los ídolos tienen pies de barro. Y los ídolos no están hechos para el bien, están hechos para el mal. Por eso Jesús le llamaba a Satanás Baal-Zebú. ¿Y quién es el principal ídolo que lleva la codicia del dinero y de la riqueza que ha llevado a la corrupción? El ídolo Baal. Pero estos señores acuden a los falsos y a los pseudos argumentos teológicos, etcétera, para incluso decir, si acá hay creyentes, líbrennos, o Dios no ayuda, dice, a los malos. Se ve que no. Tiempo adicional. Porque para comenzar en la historia bíblica, Dios ayuda a veces a los malos para purificar a los buenos infieles. Pero estos abogados, que mejor se hubieran concentrado en los temas jurídicos y en los temas ético-políticos, porque si se hubieran concentrado en los términos jurídicos, no hubieran venido acá a querernos confundir que el Congreso es un tribunal penal, porque esta es una instancia política y lo que estamos haciendo es un juicio político. Y no vengan ellos, ni siquiera en su propio campo jurídico tienen la competencia para distinguir que esto no es una corte penal. Y entonces no caigamos en esos juegos cuando nos dicen que acá estamos decidiendo por el impacto de los medios, que acá ¿dónde estará Grau? ¿Dónde estará Bolognesi? ¿Dónde estará Cáceres? Porque, presidente, si los invocan, que se atengan a las consecuencias, porque aquí habría que sacar la espada de Grau, habría que sacar la espada. Para que concluya, por favor. Y eso no lo queremos hacer, aunque no nos olvidemos que en otras legislaciones para los corruptos existe pena de muerte. Bolívar invocó que para los corruptos debía haber pena de muerte. Pero quienes somos abolicionistas de la pena de muerte, no caigamos en el juego de estos defensores que nos vienen a decir dónde está el espíritu de Grau, porque si el espíritu de Grau estuviera acá, presidente, con toda su justeza, seguramente estaría pidiéndoles primero Su tiempo ha concluido, congresista. Tiene la palabra el congresista Javier Velázquez. Presidente, de repente esta sea una de las últimas audiencias que tengamos en este pleno, pero hay que defender de pie la soberanía, la autonomía, la intangibilidad de este poder público. Y creo que los procedimientos que la Constitución ha establecido es bajo ese principio que está consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución del Estado, que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ayer hablé de la Constitución americana, la de 1787, esa Constitución longeva que tiene más
de 2 centurias de existencia y que ha podido consolidar una sociedad no solamente democrática, sino desarrollada, donde verdaderamente la persona humana es el fin supremo de esa sociedad. Y el constituyente de la Constitución americana no tuvo que poner literalmente el artículo que la persona humana era el fin supremo de la sociedad, porque el solo hecho de que esas colonias se organizaran para tener una nueva forma de vida que los lleve al camino del desarrollo y el bienestar, se entendía tácitamente que esa sociedad se organizaba para proteger a la persona humana. Hoy tenemos una responsabilidad. Yo no voy a votar presidente porque he votado en la comisión permanente y no me arrepiento de la votación que he hecho. Pero yo sí creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer los peruanos es consolidar un Estado que proteja las libertades y el derecho a expresarse de las personas, que son fundamental. En aquella sociedad donde no hay libertad de expresión, no se puede garantizar de ninguna manera el elenco de los demás derechos que debe tener todo ser humano. Hoy, este Parlamento se tiene que pronunciar en 2 sentidos. Uno, sobre un juicio político, donde el constituyente ha querido que este Parlamento tenga esa facultad sancionadora. En un juicio político hoy, en última y definitiva instancia, se estará inhabilitando por el tiempo que se ha consagrado en el informe a las personas que son materia de investigación. Yo no les hablo desde un púlpito, les estoy hablando desde un escaño que me ha entregado una representación de mi pueblo, el Lambayeque, por 5 veces. Y a mí me mandaron acá, por encima de todo, a respetar la Constitución. Y la Constitución tiene un derecho que es fundamental, que está consagrado en el artículo 2, en el artículo 139 de la Constitución, que es el derecho al debido proceso. Algunos han venido a decir que lo que han hecho los abogados defensores de los imputados es un circo. Ese es el derecho a la defensa, señores. ¿Por qué perdemos el tiempo, presidente, si eso es un circo? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no dejamos de lado la Constitución y le ahorramos este costo al país y lo enviamos directamente, bajo el principio de administrar justicia por el montón, y los tiramos al Poder Judicial? Se ha dicho por desconocimiento. Por desconocimiento. Un parlamentario elementalmente tiene que conocer su Constitución y el reglamento. Se dice que nosotros no somos jueces, que este es un juicio político. Tiempo adicional. Lean el último párrafo del artículo 100 de la Constitución, que gracias a la voluntad concertadora de la mayoría de los parlamentarios, en la gran reforma constitucional que hemos aprobado, a partir que entre en vigencia la eliminación de ese párrafo, lo que haga el Parlamento va a ser revisado autónomamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque así debió ser. Porque aunque les parezca mentira, en la Constitución del 93 ese párrafo se puso para cerrarle el camino, para descalificar moralmente a un adversario político. El último párrafo del artículo 100, que amarraba la decisión política del Parlamento, amarraba al Ministerio Público y al Poder Judicial. Entonces, si nosotros venimos a escuchar a una persona que se viene a defender y le decimos que es un circo, que han venido a tomarle el pelo a los parlamentos... Para que concluya, por favor. Permítame, presidente, tomar unos minutos en mi bancada. No, no hay minutos de bancada porque no se han fijado plazos. Para que concluya, por favor. No, pero son 10 minutos por bancada, pues, presidente, podemos distribuirlo. No se han fijado plazos, señor congresista. A mí me han venido a preguntar de parte... Bueno, le habrán ido a preguntar a usted, pero el quien dirige el debate soy yo. Para que concluya. Fijado, usted no lo puede fijar ahora tampoco, pues. Así que son 10 minutos. Presidente, debemos debatir
debemos actuar en función de nuestra responsabilidad. A un excongresista adversario político, Javier Díaz-Canseco, venía con una propuesta de sanción de la Comisión de Ética en este pleno, y cuando Javier Díaz-Canseco destruyó los argumentos de los cargos que se le hacían, aquí en el pleno, sus adversarios políticos le crearon otra... Para que concluya, por favor. Aquí en el pleno, como destruyó el argumento, porque se defendió, porque hasta el más vil de los delincuentes tiene el derecho de defenderse en cualquier sociedad democrática, entonces aquí el pleno dijo, para no quedar mal hay que crearle otra figura, y lo sancionaron por eso. Tuvimos que pasar por la vergüenza de que un juez constitucional le enmendó la plana al Congreso de la República. Y a ese adversario político no se le pudo reivindicar en vida, porque lamentablemente falleció. Entonces, presidente, yo... Para que concluya. Como abogado de los consejeros y del fiscal supremo, lo único que digo que debemos como parlamentarios actuar pedagógicamente. El país nos ve. ¿Cómo podemos decir que el debido proceso es un circo? ¿Cómo podemos decir peyorativamente que el que invoquen a los próceres de la República sea que son ídolos? Acá lo que debemos hacer es exhumar, evaluar. Congresista, para que pueda concluir. Presidente, mejor termino ahí, porque parece que este tema no tiene relevancia y lamento que no pueda yo poder argumentar lo que creo que debe ser una orientación para corregir la decisión que vamos a tomar, presidente. Lamentablemente, por circunstancias de trabajo, no estuve en la mañana, pero creo que se está cometiendo un grave error en el Pleno. Pero quiero decir, solamente para terminar, presidente, que no es verdad que esto es un juicio político. Este es juicio político, la inhabilitación. Congresista, hay una lista larga de oradores y a todos los estamos tratando con el mismo criterio. Entonces, si usted gusta, con todo gusto le podemos volver a dar el uso de la palabra una vez que continúen, porque hay varios en espera, pero para que pueda concluir, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias. Lo dejo ahí, presidente. Gracias. Tiene la palabra la congresista Rebeca Cruz. Buenas tardes, señor presidente, colegas congresistas. Señor presidente, somos respetuosos del debido proceso y como respetamos, se le ha permitido ejercer su derecho a la defensa sobre cada uno de los hechos que se les imputa. Señor presidente, el señor Inostroza dice que es víctima de una persecución. Yo quisiera preguntar, por intermedio suyo, presidente, ¿quién lo persigue? No es cierto, señor presidente, no es cierto, y todos nosotros nos hemos enterado por los diferentes medios de comunicación, se descubrió ese monstruo de la corrupción en las altas esferas del Poder Judicial. Esos audios fueron difundidos. Es por ello, señor presidente, la indignación de la población frente a estos hechos que ha enlodado el sistema judicial. Es lamentable, señor presidente, que por estos hechos de corrupción una institución se vea afectada. Según la encuestadora Datum del día de ayer, la población considera al Congreso como la institución más corrupta, seguida del Poder Judicial. Y esta lectura se debe a que el ciudadano de pie piensa que nosotros, los congresistas, blindamos a los corruptos. Y eso no es cierto, señor presidente. Por intermedio suyo, señor presidente, me dirijo al pueblo para decirle que no son las instituciones las corruptas, sino son algunas personas que laboran en ellas. Asimismo, señor presidente, dice el señor Inostroza, ¿quién pide mi cabeza?
quieren desacreditar el sistema de justicia. No, señor. El sistema de justicia ha sido desacreditado por sus acciones y esa es su responsabilidad. Señor presidente, el pueblo cree y está convencido que no hay justicia para el pobre. El pueblo cree que los que tienen recursos o contactos evaden la justicia. Debemos recordar que los audios que han generado estas denuncias fueron parte de un proceso de investigación sobre narcotráfico, lavado de activos y los contactos que se tenían en las esferas judiciales, en la que varios de los implicados se encuentran hoy en... Tiempo adicional. Se encuentran hoy en día detenidos y vienen siendo procesados. Y es dentro de este marco que encajan las denuncias contra el señor Inostroza. Por tanto, es deber de nosotros brindar las facilidades para que los hechos tan graves como los denunciados sean investigados, a efecto de que no se dañe la seguridad jurídica de nuestro país y la imagen del Poder Judicial, poder del Estado que pese a los problemas que hoy atraviesa, cuenta aún con jueces y fiscales probos que luchan por la justicia y la paz social. Motivo por el cual el día de hoy debemos dar un mensaje al país, que nosotros los congresistas no blindamos a los corruptos, señor presidente. Gracias.